poco la descripción e inicio. Listo, buenas noches, mi nombre es Elvis Canino, este espacio Una Taza de Esperanza, de los lunes 7 p.m. hora Caracas, Venezuela, por el momento y hasta nuevo aviso que creo que va a ser un buen tiempo, este horario. Es el que mejor ha sincronizado y siempre aclaro por el momento porque se ha modificado en varias ocasiones por temas de coincidencia con mi responsabilidad laboral y también, bueno, y producto de esas mismas coincidencias, a veces tenía que hacer corriendo la transmisión. Entonces tuve que irme adecuando hasta conseguir un horario donde de verdad, generalmente, y siempre hago todo lo que está a mi alcance para que así sea, y hasta ahora ha sido positivo, a pesar de que a veces coincide en cercanía con citas que atiendo con consultas online que atiendo o incluso con otras responsabilidades también online, que son las cosas que generalmente hago en estos horarios nocturnos, se ha podido manejar de una manera más adecuada que anteriormente. Pasamos por los viernes, pasamos por los jueves, miércoles, si no me equivoco también. Bueno, los lunes hasta ahora han sido excelentes y espero que para ustedes también. Igualmente ya saben quienes están conectados y quienes se conecten o lo vean en diferido, porque esto queda montado, justamente eso, que esto queda colgado en mi cuenta de Instagram, que es donde se transmite, y en mi canal de YouTube, que utilizo justo para ese fin, que tiene el mismo nombre de mi cuenta, Elvis Canino Dula, que se escribe Doula. Bueno, el tema de hoy, el poder de la fe. Una fe que coloco allí resaltada, entrecomillada, y que explico ahora por qué. Porque cuando hablamos de la fe, algo tan profundo, tan intenso y poderoso, y hablamos del poder de, porque ya lo he explicado y lo vuelvo a resumir por si alguien está viendo esto sin haber visto transmisiones anteriores, este espacio es de empoderamiento y estamos justamente enfocando conceptos y temas puntuales hacia el empoderamiento. ¿Y a qué nos referimos con empoderamiento? Toma de conciencia, maduración, evolución, sanación de heridas que muchas veces nos esclavizan, nos limitan y nos encierran como una especie de jaula literal, de por vida incluso en muchas ocasiones. Una jaula autoimpuesta de cierta manera, pero también heredada, con muchos barrotes heredados, y la mayoría de su estructura de esas jaulas generalmente ni siquiera nos pertenece y ni siquiera estamos conscientes de ellas, de estas jaulas, pero nos acompañan allí, nos acostumbramos a ellas e incluso llegando al nivel de volver a ellas cada vez que sentimos que estamos saliendo. Y no porque seamos masoquistas, no porque nos guste sufrir, sino porque así funciona la mente humana, vuelve siempre a lo conocido. Entonces, empoderar es transformar todo eso que nos limitaba en nuestro propio motor, nuestra propia fortaleza, nuestro propio impulso. Y obviamente, una cosa que no está de más es sostenernos en algo. Ese algo puede ser una tribu, es una de los sostenes más adecuados. Una tribu que significa un grupo, no tiene que ser un grupo específico puntual, sino un grupo selecto de personas, pueden ser por separado, en las que confiamos y con quienes compartimos criterios, incluso compartimos diferencias de manera respetuosa, pero de manera complementaria también. Esto es cuando, por ejemplo, no pensamos exactamente sobre un punto con alguien, pero en nuestras visiones nos ayudamos mutuamente a entender con más profundidad ese concepto. Eso también es parte de la tribu, del crecimiento en la tribu. Puede ser la familia, puede ser un grupo de amigos, que estos dos grupos tribales, a pesar de que son importantes, no siempre suelen ser un sostén adecuado en determinadas situaciones, o muchas veces por su poca objetividad, por su mucho juicio también. Hay un término que utiliza el doctor Carlos González, médico pediatra, que ha sido un referente para este servidor en cuanto a crianza respetuosa y lactancia materna y otros temas afines, que es el de los opinólogos, y lamentablemente muchos de estos opinólogos están en estos grupos, que también son tribus que obviamente están allí y que en muchos otros espacios son espacios adecuados de donde estar, donde recibir compañía, pero que en momentos puntuales, especialmente en la crisis, muchas veces se vuelven incluso contraproducentes a nuestra evolución o contraevolutivos. Un término que se me ocurrió en este momento
pero que va adecuadamente acertado a lo que quiero explicar. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, muchas veces desde sus criterios y desde su amor y su necesidad incluso de protegernos, pueden señalarnos cosas, resaltar e incluso aconsejarnos que más bien nos limitan o anulan nuestro poder. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento, estamos por encima de estos grupos tribales, pero sí me parece importante y bastante relevante incluir el otro grupo tribal, que es el de la tribu de apoyo, por ejemplo, en los temas de crianza, en maternidad y paternidad. Estos grupos donde se comparten criterios sobre crianza respetuosa son fundamentales porque estos son espacios donde solemos no sentirnos juzgados. Igual que las personas que están superando temas de adicciones, los grupos de recuperación son espacios donde no se van a sentir juzgados, señalados, donde van a ser comprendidos. Otros espacios de apoyo, obviamente el espacio terapéutico, con cualquier tipo de terapia o terapeuta que resuene y vaya, sea afín a nosotros, a nuestro proceso, a nuestra manera de lidiar con lo emocional. Muchas personas recurren a la psicología, muchas personas recurren a la psicoterapia en sus distintas aristas, en puntos más holísticos, en puntos más racionales. Hay de todo en este universo. Muchas personas recurren a sus guías espirituales, a sus pastores de iglesias, sacerdotes, y esto también ayuda en muchas situaciones. Y bueno, entonces a lo que voy también es al que me fui para otro lado, pero que va alineado con lo que estoy explicando, que es porque está resaltado lo de la fe, porque funciona para todos. Funciona para creyentes, no creyentes, espirituales, no espirituales, holísticos, no holísticos, racionalistas, para todos. Porque la fe podríamos definirla como la certeza de algo que no está. La certeza de algo que no está como que ya está. El creer que algo es posible. Eso es la fe. Y eso no necesita estar sostenido sobre una creencia religiosa. No necesita ser identificado literalmente como espiritualidad, aunque en el fondo siempre lo es, siempre hay algo de espiritual y holístico en ello. Incluso en la fe más agnóstica, más atea, más racionalista, hay algo de espiritualidad, porque siempre hay una certeza y una confianza en algo. Puede ser en el mundo como tal, puede ser en las leyes universales, puede ser en la casualidad, pero hay algo. Inconscientemente siempre nos buscamos de aferrar a algo. Eso es muy humano, muy instintivamente humano. Entonces la fe aplica a cualquier tipo de creencia religiosa, filosófica o a cualquier tipo de ausencia de estos mismos factores en nuestra vida. La espiritualidad, y eso sí lo enfatizo con mucha responsabilidad, es necesaria en nuestras vidas. Lo que pasa es que la espiritualidad no debe estar encasillada en un tipo de creencia determinada. Y ojo, lo digo con todo el respeto a cualquier tipo de creencia en la que cualquier persona que me esté oyendo esté alineada, esté afiliada. De hecho, cuando hay una creencia en alguna dinámica espiritual puntual, llámese metafísica, catolicismo, cristianismo, también en sus múltiples maneras de interpretarse o ejercerse, budismo, ya póngale el nombre que sea. Eso es importante porque la fe, al sostenerse en esa creencia y en un poder superior, no en vano, uno de los pasos de los 12 pasos para recuperación de adicciones, el segundo, ya eso dice mucho de su importancia, es justamente buscar y sostenerse en un poder superior. Y este poder superior también aplica para no creyentes, porque puede ser, como les dije antes, el destino, puede ser una fe en el universo, en la ley de gravedad, qué sé yo, en la casualidad. Sí, hay mucha gente que tiene fe en la casualidad y es respetable, es un criterio respetable, que detrás de eso en realidad hay una confianza en algo que está más allá de nuestra comprensión, y eso es lo hermoso de esto. Por eso hago estas aclaratorias. Yo siempre especifico estos puntos porque algunas personas de repente pueden sentir que estoy alineado a alguna filosofía puntual, y sí, tengo mis propios valores y creencias, pero cuando me toca enseñar, y eso justamente en el tipo de educación, de formación que tenemos en nuestra escuela, una de las cosas fundamentales en la manera de enseñar de nuestra escuela y los temas que trabajamos allí es la universalidad del pensamiento. Y ahí entran todos los tipos de criterios, todas las visiones de la vida y de todo lo que está relacionado con ella, incluida la fe.
Entonces eso no limita. Respeto, sí, por supuesto, a las personas que tienen un criterio solamente alineado a una creencia determinada, no hay nada de malo en ello. De hecho, allí también se puede fortalecer y desarrollar el empoderamiento, solo que, y eso lo voy a desarrollar un poco en la transmisión, espero que me dé tiempo, lo que sí hay que tener cuidado es con las limitantes que se nos imponen muchas veces desde esta creencia, desde estas creencias, desde estas líneas o desde estas instituciones. Y estas limitantes, por muy inocentes que pueda parecer más de una de ellas, a veces nos complican mucho la vida en general. Y esto viene de los sistemas en sí, porque fíjense que estas limitantes también están en nuestros sistemas educativos todos. Y son esto de tú no puedes, tú no debes, tienes que pedir permiso, tienes que ser bueno. Y bueno, para ustedes contar cuánto daño han hecho este tipo de programas en nuestro desarrollo humano, en el desarrollo de nuestras cualidades, en el ejercer nuestros dones. No en vano muchas personas están en la vida, y ahí me incluyo porque en algún momento también lo he estado y sé que más de uno o quizá todos los que están escuchando y escuchen luego esto se van a identificar con ellos, perdidos en la vida, sin estar estando como en automático y sintiéndonos muy lejos de nuestro propósito. Una de las evidencias de esto es cómo estamos los domingos cuando nos toca trabajar el lunes en cuanto a ganas. Y cuánto valoramos el tiempo libre y cuánto nos pesa el tiempo de estar ocupados. Cuando hacemos lo que amamos, obviamente el tiempo libre también sigue siendo valioso y muy importante, muy valioso para nosotros, así estemos alineados con nuestro propósito, pero cuando vamos a hacer lo que nos toca, cuando vamos a cumplir nuestro deber, nos sentimos igualmente felices, porque vamos a hacer aquello que amamos, vamos a hacer aquello con lo que nuestra alma resuena, con lo que nuestra alma baila y vibra, al ritmo de la música universal, la música de la vida. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, una definición, digamos que lo más objetiva posible de lo que sería la fe, vamos a explicar algo que es importante también en ese punto. La fe, por mucho que digamos que es algo ajeno a nosotros, la ejercemos en el día a día. Siempre la ejercemos, siempre tenemos la certeza de que algo se va a dar o de que algo no se va a dar. Hay una especie de contrafe a la que nos hemos acostumbrado y que muchos la llevan consigo en su día a día y no se dan cuenta. ¿Cuántos de ustedes en algunos momentos puntuales, en vez de tener certeza de que aquello a lo que quieren llegar, aquello que quieren concretar, en vez de tener certeza de que es posible, más bien piensan todo lo contrario, de que no es posible? ¿Cuántos de ustedes se sienten incapaces a la hora de materializar algo? ¿Cuántos de ustedes están nadando contracorriente en la vida? ¿Cuántos de ustedes se sienten como una especie de jaula o una especie de rueda de hámster donde no llegan a ningún lugar? Esto es generalmente, en la mayoría de los casos, yo me atrevería a decir que prácticamente todos, es una evidencia de que estamos en lo que yo podría definir a modo explicativo como la contrafe, que es la misma fe puesta en lo que no somos, en lo que no creemos que es posible para nosotros. Y eso es súper dañino, pero viene desde justamente estos valores instaurados en la educación desde muy temprano, en la misma crianza. Se nos va repitiendo una y otra vez: tú no puedes, tú no mereces. Bueno, ¿quién no recuerda esas frases limitantes? Como yo tengo una que me ha costado mucho todavía, todavía inconscientemente se activa ahí eventualmente, que es la de hay que arroparse hasta donde alcance la cobija. O sea que solo debes soñar con lo que se supone que está dentro de tus posibilidades y no más allá. Y esto es algo súper castrante, súper limitante y muy perjudicial. No es que sea una maldad que me hicieron o que nos hicieron, no es que sea una maldición, sencillamente son programas que se repiten de generación a generación como una verdad, cuando en realidad no lo son. Porque quien ha materializado cosas más allá de lo que está dentro de sus posibilidades puede darse cuenta de que después de la línea del miedo, y esta línea del miedo es la que delimita lo conocido y lo desconocido, generalmente hay satisfacción, hay una sensación de sentirse, lo logré, lo he creado, ¿ok?
que es muy distinto a la satisfacción, y ahí sí pongo comillas, de los logros materiales, donde generalmente cuando llegamos al logro material decimos o pensamos o sentimos, y esto era todo. Entonces queremos más, pero no disfrutamos de lo que hemos logrado y no agradecemos y valoramos eso. Entonces vamos por más que se va transformando esto en ambición. Y no es que esté mal la ambición es una de nuestras cualidades humanas que usada positivamente nos va a mantener en una perspectiva de apertura, de logro, de perseverancia. No es malo ser ambicioso. Lo que es dañino es ser patológicamente ambicioso y poner todo nuestro poder sobre esa ambición. Eso es lo que está mal. Entonces, pasar por encima de los demás, descartar la empatía y poner siempre en primer lugar el logro de las cosas por sobre lo que sea, sin importarnos nada. Eso sí es una ambición mal enfocada. Todas nuestras cualidades y las cosas de las que nos avergonzamos y no sentimos como cualidades son parte de nuestro ser, son parte de nuestra humanidad. Entonces, todas estas que pueden resultar perjudiciales en determinados aspectos y situaciones, en realidad pueden ser puntos de poder mal enfocados, mal canalizados y por supuesto patologizados a raíz de esto. Entonces eso es lo que significa integrar la sombra, transformar todo eso que está allí relegado. Por ejemplo, si yo soy una persona muy conformista, posiblemente tengo mi ambición anulada, reprimida, porque alguien o en el transcurso de mi vida se me enseñó, se me impuso la idea de que eso era malo, de que eso era negativo, y tenía que ser todo lo contrario. Entonces suprimo eso y me voy al otro extremo porque tengo esto suprimido de ser totalmente conformista y de no tener ambiciones, y puedo ser una persona perdida en la vida que nunca concreta nada. ¿Qué pasa allí? Que esta ambición, como está suprimida, que en realidad es un punto de poder, es una cualidad que bien aplicada e integrada a mi ser, podría ser un motor, un impulso, podría volverme mucho más perspicaz, mucho más incluso agresivo en algunas situaciones donde tengo que usar mi fortaleza para levantarme, para superar obstáculos. Agresivo en el buen sentido, no en la parte dañina, patológica, que también es una desviación. O sea, todo es absolutamente relativo. No, ni la ambición ni la agresividad son puntos negativos. Lo que es negativo es el mal enfoque de ellas y dónde pongo el poder. Eso es lo que puede hacerme daño o bien. Fíjense que muchas personas valoran la ambición y la agresividad por sobre otras cosas y les va bien, entre comillas, les va bien en lo material, pero sus vidas son un desastre a nivel emocional. Y no es porque estos valores estén mal, es porque está mal enfocado su poder en ellos. Entonces, hacia allí es donde vamos. Todo en este universo está buscando equilibrio. Y nosotros somos parte de ese todo. Entonces, lo que estamos buscando es equilibrio en nuestras vidas. Por lo tanto, todo eso que está relegado como negativo y todo eso que está endiosado, sobreestimado como positivo, como lumínico, que también, ojo, cuidado con eso. Esa extrema luz que esconde sombra también es muy peligrosa, muy peligrosa. Por eso hacía la aclaratoria con lo de la espiritualidad y lo holístico, porque allí en esos espacios también hay mucho peligro. Hay muchos depredadores allí, depredadores de todo tipo, no solamente emocionales. Y el cómo estemos con nuestros aspectos y con nuestro poder interior nos puede volver víctimas, nos puede convertir en víctimas propicias, perfectas para estos depredadores. Por eso cuidado. Por eso es que yo promuevo el empoderamiento, porque me consta, porque he estado en esos espacios y porque conozco muchas personas y acompaño a muchas personas que han tenido que superar situaciones y sobrevivir a esos espacios y vivir situaciones muy terribles allí, muy incómodas y muy destructoras. Les puedo dar fe de ello, ¿ok? Y ahí incluyo todo. Religiones, instituciones y también espacios de supuesto desarrollo. Cuidado con eso. Por eso es que es fundamental y es prioritario desarrollar nuestro poder personal. Bueno, entonces esa fe, esa certeza en que algo, esa fe que se definiría como la certeza de que algo que no está, aplica también a lo negativo y nos enfocamos mucho en ello sin querer. Porque es importante cultivar la fe en constructivo, en positivo, a nuestro favor.
fundamental e importantísima para estos tiempos, porque genera resiliencia. Que la resiliencia, ya hemos hecho una transmisión o varias, pero hay una reciente montada aquí y en YouTube, aquí en Instagram y en YouTube, que es esa capacidad de superar las situaciones difíciles, esa capacidad de reinventarnos en situaciones muy limitantes y sacar la mejor versión de nosotros, y eso obviamente hace un proceso alquímico en nosotros que nos empodera, que nos permite evolucionar. Entonces la fe es importantísima en el desarrollo de esta resiliencia, nos impulsa a avanzar la fe. Muchas veces lo único que nos sostiene para avanzar en un momento muy difícil es la fe en algo, la fe en alguien. Y hay una fe que se nos olvida mucho, que es la fe en nosotros, y es la que más se nos destruye en nuestro crecimiento con esos programas limitantes destructivos. Creer en nosotros mismos. Es una de las cosas más difíciles cuando las personas que yo acompaño en su proceso de desarrollo personal tienen que abordar el autoconcepto. Cuando tienen que abordar, explorar el autoconcepto, que es la imagen que se han formado de sí mismos y aquello que han relegado hacia el rincón del olvido, se dan cuenta del tremendo daño que se ha hecho en ellos, y no por maldad, no adrede, sino por repetición, por herencia, porque así funciona nuestra sociedad. Nuestro sistema se sostiene en esos parámetros que por muy negativos que sean para quien los vive, como es la normalidad, entonces es lo que sigue repitiendo para los demás. Por eso es que el maltrato se perpetúa, y el maltratador siempre es un maltratado, y el maltratado se vuelve un maltratador, y así es una cadena que tenemos que romper. La fe calma la mente, nos abre a nuevas posibilidades, porque nos centra en el presente. La fe nos centra en esos puntos de poder, y un punto de poder fundamental es el momento presente, que es el único momento donde tenemos injerencia y capacidad de acción y de generar cambios. En el pasado no podemos modificar nada, podemos modificar nuestra percepción de ese pasado, pero no podemos ir allá a volver a vivir la situación de otra manera. Quisiéramos. Nuestra mente siempre, y uno de las taras mentales más perjudiciales es esa, quedarnos en ese bucle de y si, ok, pero ese y si no nos lleva a ningún lugar. Más bien nos genera ansiedad, nos genera culpa, nos genera autorrechazo, nos genera muchas cosas que, más que permitirnos crecer y avanzar, nos limitan, nos frustran y nos anulan. Y cuando hablamos de empoderamiento, todo lo que nos anule debe ser mirado y debe ser atendido. Y en el futuro tampoco podemos modificar nada porque no existe. Pero el futuro se supone que es una consecuencia del hoy, del ahora. Y en este ahora yo sí puedo hacer cambios. Por ejemplo, si yo estoy en un compromiso conmigo de ciertos hábitos, ¿dónde los puedo ejecutar? Ahora. Hay una cosa que hacemos muchísimo, que es justamente el procrastinar. Empiezo el lunes. ¿Cuánto daño nos hace ese empiezo el lunes, o empiezo el primero, o empiezo el próximo año, o empiezo el sábado, o empiezo porque no puedes empezar hoy? Y ojo, si es algo que requiere una planificación, bueno, empieza hoy a planificar. Empieza hoy a estructurar un plan, un plan de pasos, o empieza a accionar de una vez. Empieza a accionar de una vez. Y en este presente, aparte de que es donde podemos modificar nuestras acciones, por ejemplo, si yo digo que voy a hacer ejercicios y estoy esperando el lunes, lo ideal para modificar eso y empezar a acostumbrar a introducir mi mente, mi cuerpo y mi alma hacia eso, puede ser confrontarme y decirme, bueno, pero ¿por qué no empiezo ya? Porque no tengo tiempo. Bueno, voy a hacer 5 minutos nada más, 3 minutos. Voy a hacer un estiramiento, pero ya empecé. ¿Ven la diferencia de eso a haré, o peor aún, lo que comentaba hace rato? ¿Y por qué no hice más ejercicio en el pasado y ahora estoy enfermo, y ahora estoy en sobrepeso, y ahora estoy... Y si estoy en cualquiera de esas, también puedo empezar a instaurar un plan en el presente. No puedo ir al pasado a corregirlo, pero sí puedo aquí para empezar a revertir.
atender lo que sea que me ha generado esta inactividad y empezar a hacer algo al respecto. Por ejemplo, hacer ejercicio o hacer alguna actividad que me produzca beneficios y bienestar en la misma línea que los ejercicios físicos. Obstáculos para la fe. Eso es importantísimo porque esto siempre lo preguntan y yo en las transmisiones me estoy fundamentando, me estoy basando en las mismas consultas que me hacen normalmente, no solamente en la atención en el espacio terapéutico, en las consultas por mensajes que me llegan todos los días. El miedo. Lo hablaba al principio, estamos en una especie de jaula y el abrir la puerta nos asusta. Estamos como el elefante este que amarraban desde pequeñito a una silla y no podía moverla, o a una estaca y no podía moverla. Y entonces cuando ya crece que es fuerte y esa estaca es para él como una paja, cuando lo amarran allí, él se queda quieto porque en su mente esa estaca lo limita. Pero él no sabe que si él hace así, ya esa estaca queda en el aire, porque no está consciente de su propio poder. Así estamos nosotros. Esa es nuestra jaula mental. Y el miedo es la puerta que nos mantiene dentro de esa jaula mental. La necesidad de control, la certeza. Ay Dios, cuánto no perjudica esto. Es que yo tengo que saber cómo. Bueno, tengo fe en que voy a lograr tener mi casa, pero necesito saber cómo, de dónde va a llegar el dinero, a quién se lo voy. La mente inconsciente allí se pierde y nuestra energía allí se desgasta, se llena de huecos, de filtraciones y habrá casos donde hay tanto ímpetu y tanta fortaleza del alma que podremos llegar a veces agotados y bueno, ya es un tema, ya es otro tema. Pero la verdadera fe, esa verdadera certeza no necesita del por qué, necesita es el cómo, el qué, perdón, el qué, no el cómo, sino el qué. Recuerdo en esta situación una pareja, en nuestros cursos prenatales siempre les enseñamos la visualización creativa. Les enseñamos porque sabemos que funciona, que ayuda muchísimo. Y siempre tengo una experiencia a contar en cuanto a esto de una pareja. Tengo muchas, pero esta me gusta mucho contarla. Una pareja que cuando les hice hacer una lista, que es lo que hacemos para desarrollar el planteamiento de las afirmaciones y las visualizaciones que van a incluir, se hace una lista de los temores para el parto. Y esta pareja, uno de los temores que tenía era que tenían planificado parir en su casa y el vecino siempre ponía reggaetón a todo volumen y eso les molestaba y obviamente lo que más temían era en un momento tan hermoso como ese tener que tener de fondo ese escenario. Entonces yo les invité a que visualizaran estar en silencio, o sea, en ese mismo escenario que ellos estaban mirando, pero en silencio, en calma, y entonces les agregué allí, pongan el sonido de las aves o el sonido de los grillos, porque aquí en Caracas de noche se escuchan los grillos en muchos lugares donde hay silencio, pongan eso allí. El hecho es que ellos terminaron teniendo un parto, no en su casa como habían planeado, porque los partos son así, van tomando otra línea, sino en la clínica, pero en las mismas condiciones que habían planeado para su casa. Y en el momento, después que nace el bebé, el papá muy emocionado me comenta, estábamos los cuatro en la habitación, los cinco, ella, él, el bebé, no los voy a nombrar por respeto, a su privacidad. Este servidor y el médico, mi amigo Beltrán, si lo puedo nombrar, allí a cargo. Y él entra en cuenta, el papá del bebé, que el sonido que está llegando por la ventana es el de los grillitos. Entonces me dice, Elvis, esto fue lo que yo visualicé. Este sonido de los grillitos y esta calma. Y te voy a confesar algo, me comenta luego. En mi visualización estabas tú. Bueno, resulta que la dula que les iba a acompañar a ellos era otra persona, era una mujer del equipo. Ya estaba todo, ya habían hecho su plan de parto, todo con ella. Pero el día del parto puntual, ella no estaba disponible y no la lograron conseguir. Yo había estado por casualidad, que en realidad es causalidad, de visita en la clínica, lo hacía normalmente, iba a visitar a Beltrán, y conversábamos de trabajo y cosas, y me acababa de ausentar, me acababa de ir,
y venían ellos en camino para París. Entonces, como no aparecía la dula a cargo y no había ninguna otra de guardia, me llama Beltrán, que se acordó que yo me acababa de ir, que estaba cerca, me pregunta si estoy cerca y si estoy disponible, me explica la situación y yo me regreso. Y estuve allí. Entonces, esta persona visualizó ese resultado final, sin los cómo, sino el resultado final, el escenario final, que es lo que yo siempre les sugiero. El resultado final, no los cómo, no que si por cesárea, sin el agua, no en el agua, el final. Ustedes allí con su bebé, oliéndolo, abrazándolo, sintiéndolo y dando las gracias. Pero en su visualización siempre me metió a mí, era su juego mental. Y fue tan poderoso lo que se generó allí, que pasó todo esto para que yo estuviera allí. Entonces, fíjense, a eso voy. El resultado final es la situación como tal, como ustedes la quieren vivir, sintiendo gratitud por ella. Si ustedes quieren, están visualizando una casa, estoy en mi casa, le ponen todas las paredes, los colores, los olores, la sensación de que si la logré, ay Dios, qué alegría, estoy allí. Y se meten eso lo vamos a volver a hablar. Yo acabo de transmitir sobre la gratitud hace poco, pero ya me lo están pidiendo de nuevo. Vamos a hacer una nueva con otros casos expuestos allí. Si quieren ver la anterior, búsquenla en YouTube o en Instagram. Transmisión, una taza de esperanza, la gratitud, el poder de la gratitud. Experiencias pasadas, traumas, por supuesto, nos dejan marcados. Entonces, yo tengo fe en que voy a salir airoso de eso, pero como en la situación hay una herida puesta en mí que me hace dudar. Entonces, si no resultó o si no veo que se materializa, ya esto no sirve, ya que suelto esto, no tengo fe, que fe nada, y vuelvo. Y muchas veces lo que estábamos visualizando está así a puntito de termina, va saliendo, llega un momento que sale a la luz. Está a puntito, soltamos, no sirve, no funciona, hacia atrás. Muchas veces pasa eso. En muchas de nuestras conexiones con esto, con la fe, con la visualización creativa, el principal obstáculo es este. Y es justamente el otro punto negativo, la duda. Esto no sirve, esto no existe, esto es paja, esto es cosa de New Age, esto es manipulación. Obviamente sí, hay gente que usa eso para manipular, sí hay gente que vende humo con esas cosas, igual que con todo. En las religiones también venden humo, en la política ni hablar. O sea, el mundo es un escenario de vendedores de humo, pero también es un escenario donde podemos comprobar nosotros mismos si somos creadores o no de nuestra realidad. Hay un concepto que a mí me encanta de mi querido Alfonso León, que es de ser arquitectos de nuestros sueños, arquitectos de nuestra vida. ¿Y cómo funciona en la arquitectura? Primero tienes una idea, después lo plasmas en papel, después lo plasmas en una maqueta. En el caso del visualizar, la maqueta es nuestro pensamiento, eso que hacemos eso que es la visualización en nuestra mente. Es el escenario ya hecho como que está concretado. Y el punto mágico, el elemento alquímico, el elemento que genera el milagro, es la gratitud. El yo sentirme, esto está hecho, gracias. Como se sienten ustedes en un momento maravilloso de sus vidas, como cuando nacieron sus hijos, como cuando se ganaron un dinero que no esperaban. Gracias. Esa es mantenerse allí. Vamos a volver a hacer transmisión sobre la gratitud. ¿Cómo fortalecer la autoestima? Visualizar. Ya se lo expliqué. El caso de mi amigo. No voy a nombrar a mis amigos del parto. Visualizar. ¿Cómo visualizo? Lo acabo de explicar ahorita. El escenario donde lo que quiero lograr, me siento allí, me siento como que eso está hecho. Conecto con esa sensación de estar agradecido por eso, lo disfruto por unos minutitos, esos son unos minutitos. Entrego eso y sigo mi realidad. Lo que pasa con la visualización es que muchas veces cuando la hacemos y volvemos a nuestra realidad, nos entramos en desesperación porque no coincide. Por ejemplo, si mi visualización es de bienestar, prosperidad, y vuelvo a una realidad de carencia, entonces entro en disgusto. Y allí está el elemento clave de la gratitud. Para que no pase esto, así como agradecí aquello, ahora agradezco esto que tengo, que es distinto, que no me gusta tanto, pero que es mi realidad, que es lo que me está acompañando mientras llego allá.
Gracias por eso. Y que en esto muchas veces hay abundancia que no veía. Por ejemplo, yo puedo ver en mi estado de carencia actual una gran carencia de muchas cosas, pero no me doy cuenta que tengo un techo. No me doy cuenta que tengo electricidad. No me doy cuenta que tengo internet. No me doy cuenta que tengo un dispositivo para transmitirles a ustedes. No me doy cuenta que tengo estos libros que son un Wikipedia físico. Puedo conseguir cualquier información. Esto y allá hay más. No me doy cuenta que tengo salud, que tengo aire, que puedo respirar, que puedo hablarles. Podría estar afónico, podría estar limitado de muchas otras maneras. Puedo mirarles, aunque no los veo realmente, estoy mirando hacia la cámara, tengo visión. No me doy cuenta que eso también eso es mucho. Tengo una camisa puesta, tengo ropa puesta. Quizá no sea la que está en el plano que visualizo a futuro, pero esto me está cubriendo. No estoy desnudo. Entonces agradezco esto. Puede estar de repente roto, esta no está rota. Puede estar rota, pero me está cubriendo. Entonces agradezco eso. Y ese agradecer esto que tengo es lo que me va a abrir hacia eso que quiero. La gratitud es la clave, no se les olvide eso. Fe sin gratitud, eso no tiene ningún sentido. Afirmaciones. Si yo quiero, las afirmaciones tienen una clave. En primera persona, en tiempo presente, como ya he hecho. Por ejemplo, si yo estoy en una situación de enfermedad y quiero trabajar con afirmaciones, conectar con la salud, no tiene sentido o me va a llevar a otro tipo de resultado el que yo diga, quiero salir de la enfermedad, quiero dejar la enfermedad. Aplica mucho con la parte de prosperidad. Cuando les pongo a desarrollar en los talleres las afirmaciones, muchos ponen, quiero salir de deudas. ¡Ey! No, porque entonces el inconsciente se está centrando en deudas. Sí, hay que salir de las deudas. En su momento vas a poder salir de ellas. Pero primero decreta abundancia, que esa abundancia las va a cubrir. Entonces, si te centras en las deudas, van a seguir allí muy probablemente, vas a estar en una espiral de no concretar y no salir nunca de ellas y no conectar con la abundancia tampoco, y posiblemente atraigas más deudas, porque eso pasa mucho. Yo he conocido muchas personas que entonces pagan deudas, con tarjeta, y se van metiendo más y es como un vórtice, pero involutivo, una especie de hoyo, y a todos nos puede haber pasado algo parecido en algún momento, y nos estancamos allí. Entonces, si me quiero concentrar en abundancia para salir de las deudas, es en abundancia, es en prosperidad. Si me quiero concentrar en salud para salir de la enfermedad, es en salud, no en enfermedad. No es, quiero dejar esta gripe, no. Decreto mi salud perfecta, me siento perfectamente bien, en presente, en primera persona y en presente. No me sentiré bien, tendré abundancia. Si digo me sentiré bien, tendré abundancia, la mente inconsciente interpreta que eso va a estar siempre en futuro. Entonces no termina de concretar, no termina de conectar con ello. Estoy. Una de las cosas, y es para eso vamos a hacer una transmisión completa, porque ese es un tema muy, muy profundo y con muchas aristas, pero para resumir tips, porque sé que a ustedes les encanta, y a quien no, a mí también, sacarle el jugo a esto. Vamos a tener cosas que podemos aplicar y ver si funcionan. Una cosa que perjudica las afirmaciones muchísimo es el que en el repetirlas hay un choque con la realidad, que en el inconsciente se interpreta, se entiende como absoluta incoherencia. Por ejemplo, soy rico y veo pobreza a mi alrededor. Hay una parte que es la que comprueba, hay una mente que comprueba, que dice, hey, ¿de qué hablas? Entonces, en estos casos, que son prácticamente todos, cuando tenemos que pasar de un estado a otro desconocido, yo siempre recomiendo empezar con afirmaciones transicionales. ¿Qué quiere decir eso? Si estoy en pobreza y estoy pretendiendo hacer afirmaciones de prosperidad, en vez de ponerlas en yo tengo prosperidad, estoy construyendo mi prosperidad. Si tengo una enfermedad que me afecta muchísimo y estoy decretando en afirmaciones de salud, para no decir yo me siento bien y tener esta mente que comprueba diciendo de qué hablas, estoy fortaleciendo mi salud perfecta, estoy trabajando en mi recuperación total. Entonces fíjense, estoy
en primera persona y en presente. Estoy trabajando, estoy ejerciendo, me estoy abriendo a la salud. Estoy cambiando y mejorando mis hábitos hoy, aquí y ahora. Y así. Las afirmaciones tienen que ser así, contundentes en el presente. Agregar frases de este tipo, de aquí a ahora, ya. También recomiendo poner al final, en prácticamente todos los tipos de afirmaciones, en todos los ámbitos de nuestra vida, esto o algo mejor. Esto o algo aún mejor. Ya vamos para allá, es otro tema, es otra transmisión. Y acciones alineadas, bueno, y nos falta otro punto. Y acciones alineadas. O sea, las afirmaciones sin acciones no tienen ningún sentido. Si yo me quedo en el sofá, soy próspero, me abro la prosperidad, pero me quedo en el sofá todo el día esperando que caiga del cielo la prosperidad, a lo mejor incluso llega, porque la fe mueve montañas, literalmente. Un maestro de maestros siempre habló de que si teníamos la fe del tamaño de un grano de mostaza, le hablaríamos a esa montaña que está allí y se movería. ¿Qué son las montañas en nuestra vida? Los pensamientos limitantes, los programas castrantes, limitantes de nuestra familia, las creencias, los obstáculos, las crisis, la duda, todo eso son montañas. La opinión de los demás. Y todo eso, si nosotros tenemos la fe del tamaño de un grano de mostaza, se disuelve, moverse ni siquiera es que se mueve, se quita. Y hay una cosa muy hermosa que le escuché a Anthony de Melo, un maestro que amo profundamente y a quien le agradezco mucho, que es que si sientes que la montaña es muy grande, habla con aquel que sí puede moverla. Y ahí es donde entra la fe, y sostenida en el creer en un poder superior. Y a mí me consta, a mí, Elvis Canino, me consta que funciona. El entorno. Ahí cierro los obstáculos de la fe para dejarles un mensaje final. El entorno es importantísimo. Si ustedes quieren mejorar sus vidas, vigilen en su entorno. Vean en qué entorno están, de qué personas se están rodeando, de qué tipo de pensamientos, creencias y discursos se están rodeando en el día a día, qué están viendo en los medios, en las redes sociales, qué están viendo constantemente. Si están viendo noticias, chisme, que está bien, a lo mejor en un momentito puede ser parte del relajar la mente, qué sé yo no tengo nada contra ello, pero el problema es vivir allí metido. Noticias de crímenes ni hablar, se atrae eso, se activa eso. Donde quiera que estén, activan eso. Estaba escuchando otra vez a Carlos Fraga comentando de un paciente de él que se fue de Venezuela, emigró de Venezuela a Europa huyendo de la inseguridad y apenas llegó a Francia lo asaltaron. Estaba llevando la creencia, estaba todavía en la creencia, obviamente seguramente después lo superó. Pero, y no quiere decir que ya no haya inseguridad, pero es otra realidad. Pero si tú te llevas la creencia a donde vayas, si te llevas tu infierno, el infierno va a estar contigo. Y el infierno se crea aquí en el pensamiento y en el sentimiento, en el sentido. Por eso es importante la gratitud. Cuando concreten sus objetivos, cuando materialicen las cosas que han visualizado, agradezcan no solamente lo que está llegando, sino también lo que dejaron atrás. De nada sirve estar en abundancia y decir maldita pobreza que estaba, maldita familia de donde vengo, no quiero saber nada. No. Gracias, porque eso es lo que me tiene aquí hoy. Si está en un estado de bienestar porque superaron una conducta tóxica, no se avergüencen de quiénes fueron. Eso los trajo hasta acá. Eso es parte de su fortaleza. Allí está parte de su poder. Allí está parte de su ser. Si niegan eso se pone en la sombra y eso es como encerrar un ser en una mazmorra pensando que ya nos deshicimos de él y resulta que ese ser ahí en esa mazmorra sigue creciendo. Sigue tomando fuerza y un día se sale de allí. Entonces el día que me tomo unos tragos, el día que me desinhibo de cualquier manera, el día que entro en una crisis, ese ser toma el control. Les recomiendo leer una historia que se llama Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Mr. Hyde es ese ser que negamos y encerramos allí. Me avergüenzo de ello, no, eso no soy ello. No sabemos cuándo se activa, cuándo resucita Mr. Hyde y sale y toma el control incluso. Entonces cuidado con eso. Cuidado con eso.
El mensaje que les quiero dejar final, se los digo en repetidas transmisiones, es un mensaje en el que creo que me repito yo también al espejo, siempre. Su fe es suya. Lo que diga quien sea afuera, poco a poco vayan quitándole poder. Porque su fe es de ustedes, como sea que la cultiven, sostenida en lo espiritual o no, con contexto holístico o no, pero su fe es suya. Y tiene que estar también sostenida hacia usted, dirigida hacia ustedes mismos. No es el extremo del yoísmo, no es el extremo del narcisismo, no es el extremo de el cultivo del ego, el culto al ego. No, no es ese extremo. Esa parte es patológica. No, es la confianza en mí, es la creencia en que yo puedo, en que yo merezco. Importantísimo, repitan, merezco, y pongan aquello que no tienen o a lo que quieren llegar para que vean cómo se sienten al principio. Merezco salud cuando están enfermos, merezco. Hay una parte, hay un choque allí. Hay un ejercicio que recomiendo que es decir merezco, agregan allí lo que quieren. Por ejemplo, alguien que no tiene buen dominio, buena gestión de su ira, merezco estar en paz. Tóquense la garganta mientras lo dicen, porque esta vibración conecta con el resto del cuerpo a través de la mano. Merezco estar en paz. Merezco ser pacífico. Ojo, no estoy diciendo quiero, sereno. Merezco abundancia. Merezco riqueza. Merezco armonía. Merezco alegría en mi vida. Merezco salud total. Merezco equilibrio. Y esta vibración les va a ayudar a lidiar con ese contraste y les va a ayudar a internalizar esa idea. Háganlo mucho, repítanlo, sean consecuentes y me contarán. Yo siempre soy receptivo, me encanta recibir retroalimentación, me encanta esto. Yo tengo una colección tremenda, en algún momento se publicará eso, de experiencias de personas que me las comparten por todos los medios, correo electrónico, elviscanino@gmail.com, WhatsApp 0424 206-7770, más 58 si no están en Venezuela, 424-206-7770, y bueno, y por aquí por las redes sociales en los mensajes. Esas experiencias para mí no solamente son una confirmación de que no estoy perdiendo mi tiempo, sino también una confirmación de que tu experiencia es una reafirmación de mi experiencia. Tu crecimiento es una reafirmación de mi crecimiento. Tu poder personal ejercido es una reafirmación de mi poder personal ejercido o en proceso de ser ejercido. Si quieren ver un Mesías, si quieren ver al gurú que les va a resolver sus vidas, tomen un espejo y mírense. Pero mírense desde una nueva lente. Mírense desde el amor, desde la aceptación, desde la comprensión y desde la compasión. Todo aquello que les disgusta de ustedes, empiecen a mirarlo con amor y con compasión y atiéndanlo para que vean que detrás de ello hay parte de su propio poder personal. Pongan la fe en algo, piensen en su creencia filosófica, religiosa, espiritual, cual sea, o en su creencia en algo, en lo que materialmente crean, pero pongan en momentos de dificultad extrema, pónganse con algo a cargo que los sostenga, en su tribu también puede ser, pero no se queden solos en esos momentos, porque a veces eso es lo que ahoga, a veces eso es lo que de verdad nos termina de hundir. Busquen ayuda cuando lo requieran, aquí está su servidor, pueden buscarle algo aquí ya al principio. Si no oyeron, si llegaron tarde a la transmisión, pueden ir luego en el diferido al principio. Ahí enumero la cantidad de recursos de apoyo, de sostén emocional que yo recomiendo, desde mi experiencia profesional y personal. Pero no se queden solos, no se queden solos. En los momentos de alta angustia, no se queden solos, por favor. ¿Ok? Y cuando ustedes están conectados con algo, nunca están solos. Hay una enseñanza de un curso de milagros, que es uno de mis métodos de vida, de mis fuentes de consuelo y de guía,
desde que me llegó a mi vida por primera vez, la tengo allí metida en mi mente y en mi corazón y escrita en todos lados como un mantra, y se la comparto para cerrar. Si supieras quién camina a tu lado en esta senda que has elegido, jamás volverías a experimentar el miedo o la duda. Gracias, nos vemos el próximo lunes a la misma hora, mismo canal, y vamos a hablar de un tema maravilloso porque no se habla mucho de él y es un tema que nos compete a todos, que son las noches oscuras del alma. ¿Ok? No se olviden, si están viéndolo en Instagram o en YouTube y no siguen estas cuentas, darle seguir. Y no olviden compartir esto que estamos hablando aquí con alguien que sienta a quien le puede ayudar, que sientan que esto le puede ayudar, porque esa es la idea. ¿Ok? Recuerden hacer por los demás lo que ustedes quisieron que alguien hubiese hecho por ustedes en el momento de oscuridad. Háganlo por otros. Entonces, esto no se lo queden allí, compártanlo. Gracias, nos vemos el lunes.